Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos misterios que nos ha tenido a todos con la intriga a flor de piel en el universo de las teleseries turcas, ¿verdad? Vamos a desentrañar juntos el porqué de una pregunta que muchos nos hemos hecho: ¿por qué Serkan Bolat, nuestro querido y a veces exasperante Serkan, no le pidió matrimonio a Eda YLDZ, nuestra Eda, la primera vez que se dio la oportunidad? Este es un tema que ha dado mucho de qué hablar entre los fans de Senkalkam, o Love is in the Air como la conocen en muchas partes, y hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, analizando las motivaciones, las circunstancias y esos detalles que quizás pasamos por alto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante debate, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Nos encanta tenerlos aquí y cada nuevo suscriptor nos anima a traerles más contenido como este. La primera vez que la idea del matrimonio surgió entre Serkan y Eda, fue en un contexto, digamos, complicado. Recordémoslo, Serkan había hecho un trato con Eda. Ella fingiría ser su prometida durante unos meses para que él pudiera recuperar a su exnovia. Un plan que a todas luces estaba destinado al fracaso desde el principio, pero que, como sabemos, terminó por unir de una manera inesperada a nuestros protagonistas. La cuestión es que dentro de ese arreglo, el matrimonio no estaba contemplado inicialmente como un objetivo real para ninguno de los dos. Era una fachada, una herramienta para un fin particular. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas cambiaron drásticamente. La atracción entre ellos se volvió innegable, los sentimientos empezaron a aflorar de forma salvaje y la línea entre la actuación y la realidad se volvió peligrosamente borrosa. Entonces, ¿qué pasó en ese primer momento en que podríamos decir, las condiciones se prestaron para una propuesta de matrimonio más genuina? Piensen en ello. Hubo momentos clave donde el amor ya estaba presente, donde era obvio para el espectador, y seguramente para ellos también, que lo que sentían era real. Pero Serkan, con su carácter reservado, su miedo al compromiso y sus demonios internos aún muy presentes, tenía una barrera emocional muy alta. Recordemos la figura de su padre, la falta de afecto en su infancia, y cómo esto le hizo creer que el amor era algo frágil, algo que debía ser controlado o que en el peor de los casos, te iba a decepcionar. Para Serkan, demostrar sus sentimientos abiertamente y más aún, comprometerse de por vida, era un paso monumental, algo para lo que probablemente no se sentía preparado emocionalmente en ese momento. Además, no podemos olvidar las circunstancias externas. La vida de Serkan estaba plagada de problemas. Su empresa, sus rivalidades profesionales, la manipulación de su padre, Ayfer y muchas otras personas que intentaban interponerse en su camino y en el de Eda. En ese primer periodo, cada intento de intimidad, cada momento de conexión genuina, venía acompañado de una crisis. Era como si el universo conspirara para poner a prueba su incipiente relación. Proponer matrimonio en medio de un caos constante, con la incertidumbre de si sus sentimientos eran lo suficientemente sólidos para superar todas esas adversidades, debía parecerle una locura. Para un hombre tan calculador y metódico como Serkan, una decisión tan importante como casarse requería una base de seguridad y estabilidad que, francamente, no existía en sus vidas en ese entonces. Pensemos también en la personalidad de Eda. Ella es impulsiva, apasionada y vive cada emoción al máximo. Si Serkan, con su naturaleza más contenida, hubiera dado el paso del matrimonio de forma precipitada, sin haber resuelto sus propios miedos y sin haber comunicado sus verdaderos sentimientos de forma clara, ¿qué hubiera pasado? Eda, con su corazón abierto y su anhelo de un amor verdadero, podría haber sentido que la propuesta no era sincera, que era una jugada más de Serkan para manipularla o retenerla. Quizás él temía precisamente eso, que Eda no creyera en la autenticidad de su amor si se presentaba de forma tan repentina y en un contexto tan volátil. Quería estar seguro, quería asegurarse de que sus sentimientos fueran correspondidos de la misma manera, y que Eda estuviera lista para dar ese paso no por obligación, sino por amor puro y sincero. Otro factor importante a considerar es el miedo de Serkan a repetir los patrones de sus padres. Vio el matrimonio de su madre y su padre como un fracaso, como una relación llena de infelicidad y promesas rotas. Este modelo influyó profundamente en su percepción del matrimonio y del amor. Para él, el matrimonio representaba una responsabilidad enorme, y quizás temía no poder cumplir con esa responsabilidad o, peor aún, que su propia relación terminara de la misma manera. El primer intento de matrimonio, si lo hubiera habido, habría sido bajo esa sombra de duda y miedo,
lo que lo habría hecho menos genuino y más arriesgado. Además, recordemos que Serkan es un hombre que le gusta tener el control de las situaciones. Pedir matrimonio es, en cierta medida, ceder control. Es abrirse completamente a otra persona, es depender de su respuesta y de su compromiso. Para alguien como Serkan, que ha construido muros alrededor de su corazón, dar ese paso es un acto de valentía extrema, y es posible que en ese primer momento no se sintiera con la fuerza emocional suficiente para hacerlo de manera auténtica. Quizás necesitaba tiempo para sanar sus propias heridas, para comprender la magnitud de sus sentimientos por Eda, y para convencerse a sí mismo de que el amor, a pesar de los ejemplos negativos de su pasado, podía ser algo hermoso y duradero. La primera vez que el tema del matrimonio se puso sobre la mesa, la relación de Serkan y Eda estaba aún en una fase muy temprana y experimental, a pesar de la intensidad de sus emociones. Ambos estaban descubriendo la profundidad de lo que sentían y Serkan, en particular, estaba luchando contra sus propios demonios. Él no era el tipo de persona que se dejaba llevar fácilmente por la pasión sin pensar en las consecuencias. Su propuesta, cuando finalmente llegó, fue producto de una evolución, de una aceptación de sus sentimientos y de una comprensión de que Eda era la persona con la que quería compartir su vida, a pesar de todos los miedos y las adversidades. La paciencia, la perseverancia y la fuerza del amor de Eda fueron fundamentales para que Serkan finalmente se sintiera seguro para dar ese gran paso. Ella lo empujó, lo desafió y sobre todo, lo amó incondicionalmente incluso cuando él se mostraba distante o inseguro. Ese amor paciente y constante fue lo que, poco a poco, derrumbó las barreras que Serkan había construido alrededor de su corazón. Cuando finalmente llegó el momento de la propuesta, ya no era un capricho, ni un impulso, sino la manifestación de un amor profundo y real, con la convicción de que querían construir un futuro juntos. En resumen, la razón principal por la que Serkan no le pidió matrimonio a Eda la primera vez, a pesar de los sentimientos evidentes, se debe a una compleja mezcla de sus miedos internos, sus experiencias pasadas con el amor y el matrimonio, su naturaleza controladora y la inestabilidad de las circunstancias en las que se encontraba su relación. Él necesitaba tiempo para sanar, para aceptarse a sí mismo y para estar seguro de que sus sentimientos eran lo suficientemente fuertes y sinceros como para dar un paso tan trascendental. No se trataba de falta de amor, sino de la profunda inseguridad y el miedo a repetir los errores del pasado y a que el amor, que tanto anhelaba, le fuera arrebatado. La segunda vez, cuando finalmente se dio la propuesta, Serkan estaba en un lugar emocional mucho más sano y estaba convencido de que Eda era su verdadero amor y que juntos podían superar cualquier obstáculo. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado tan intrigante como a mí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo alguna otra razón por la que Serkan no se animó la primera vez? Me encantaría leer sus teorías y comentarios aquí abajo. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de esta increíble historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.